Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros en nuestro webinar de la versión 10 de SAP Business One, deseándoles y esperando que estén muy bien en estas épocas. A continuación vamos a dar inicio a una explicación de las funcionalidades y pluses que tiene esta versión, que este año como empresa, como Logical Data, es la idea que vayamos a actualizarles a ustedes como nuestros clientes para que puedan ir conociendo un poco hacia dónde vamos, hacia dónde van su software, sus operaciones y luego de la sesión, pues la idea es empezar un proceso para ir planificando esta actualización. Don Paul Barahona, quien es experto de producto en Logical Data y encargado de cuentas, es el que va a tener hoy la explicación de esta versión y a quien le cedo pues el pase. Buenos días, Paul. Buenos días, don Marbey, y a todas las personas asistentes el día de hoy. Como bien les comenta don Marbey, la idea es obviamente pues comenzarles un poquito sobre las novedades que tiene la versión 10. Entonces, permítame un minutito, voy a pasar a proyectar mi pantalla. Listo, perfecto. Ya, ahorita que están viendo mi pantalla, como les decía, de verdad que agradecerles el tiempo que nos dedican el día de hoy para compartir un poquito sobre las mejoras que SAP nos está trayendo en la versión 10 de producto, en donde pues obviamente lo que buscamos como su aliado de negocios, su aliado tecnológico, es poder apoyarles. Entonces, pues realmente acá lo que SAP busca es entregar ese beneficio a nuestros clientes que ya obviamente manejan la plataforma SAP Business One, en donde lo que queremos, como dice por acá el eslogan, es llevarlos o llevar su negocio a la 10ª potencia, en donde tenemos una serie de mejoras, en donde pues SAP siempre va a garantizar esa mejora continua a través del tiempo. Y pues la idea es comentarles un poquito, darles un breve review sobre algunas de las mejoras que vienen dentro de la versión 10. Son muchas, entonces pues no las vamos a ver todas de una en una. Sí, pues obviamente la idea es que se acerquen a nosotros, que nos contacten en el dado caso de que quieran tener información más profunda con los caballeros de mercadeo, con los compañeros de consultoría, inclusive también con el área comercial, para que podamos ver de repente cuáles de estas nuevas funciones pueden traer valor agregado a sus implementaciones. Entonces voy a presentarles un pequeño review, un pequeño intro de lo que vamos a ver puntualmente dentro de unos minutos. Listo, perfecto. Ahí pudimos ver algunas de las funciones de las que vamos a hablar. Tal vez aquí les comento un poquito el detalle por cada uno de los apartados que tenemos, en donde SAP busca hacer mejoras, como les digo, en cada uno de los puntos operativos que tiene la plataforma. Entonces, bueno, para temas de usabilidad vamos a tener una nueva experiencia para el usuario. Realmente aquí vienen mejoras que buscan darle una facilidad de uso
a cada una de las personas que interactúan con la plataforma, mejorando la interfaz, permitiendo hacer modificaciones dentro de los formularios e inclusive pues también va un poquito más allá, gestionando mejor el tema de licenciamiento y add-ons. Dentro de la parte de administración, algunos de los puntos tal vez que vale la pena recalcar es, bueno, la mejora en impresión de documentos, donde vamos a poder generar bloques de documentos para impresión. Vamos a tener un punto muy importante también, mejoras en documentos referenciados. Si se hacen documentos directamente, voy a poder referenciar algunos, pestañas de adjuntos en objetos adicionales, extensión en la cantidad de caracteres en campos, mejoras en procesos de aprobación y demás, que lo que buscan es llevar un poco más allá la herramienta a nivel de funciones. En la parte de gestión financiera, más reportes cuentan con la capacidad de navegar en ellos, mejoras en los periodos contables e inclusive también aumento en caracteres en parte de asientos contables. En la parte de ventas, compras y servicios, pues tenemos reportes de informes de pedidos atrasados, como todos los backorders, para poder ir haciendo ese tipo de selección. Impresiones para temas de llamada y servicios de contrato, mejoras de reportes de partidas abiertas y demás, que obviamente pues, nos van a ayudar a tener una parte operativa muchísimo más dinámica. La gestión de proyectos, bueno, viene el gráfico Gantt interactivo para poder no solo ver la información, sino también poderla gestionar de una manera más dinámica. El manejo de inventario y distribución para la gestión de números de lote o inclusive la capacidad de cambiar unidades de medida de los artículos. En el área de producción, bueno, una descripción mejorada para temas de listas de materiales. Entonces, pues todos estos temas en la parte de producción importantísimos. Y también en la parte de plataforma y extensibilidad, pues tenemos una serie de herramientas que vamos a comentarles el día de hoy, sobre todo temas como búsquedas formateadas más avanzadas, integración con Office 365 y demás. Muy importante este punto, hoy obviamente nos acompañan clientes que tienen tanto implementaciones en SAP HANA como en SAP en su versión de SQL. Prácticamente todas las mejoras de las que yo les estoy hablando vienen para las dos versiones de producto. Entonces, muy importante esto, nos parece que hay que recalcarlo, porque sí creemos que ustedes pueden apreciar que SAP tiene un roadmap de crecimiento para la plataforma en donde hay ciertas cosas que están específicamente para las implementaciones en HANA, pero realmente, como les digo, no es que la plataforma HANA es la que tiene crecimiento y la versión SQL no. De hecho, muchísimas de las funciones que están acá, la gran mayoría de hecho, están para las dos plataformas. Hay algunas que sí tienen diferenciación por el tipo de base de datos, pero la mayoría están para ambas plataformas. Entonces, pues muy importante eso. Para de repente empezar a mostrarles un poquito área por área, cuáles son algunas de estas mejoras, como les mencioné, pues no las vamos a mostrar todas porque realmente son muchas, pero queremos mostrar algunas que nos parecieron bien importantes, en donde pues la parte de la apariencia, el sistema, la interfaz va cambiando, haciendo una interacción más sencilla para los usuarios. Y muy importante también el tema para la gestión de licenciamiento, que nos parece pues mucho más dinámico ahora. Y esto lo que nos permite es pues hacer una gestión más sencilla. Aquí para que podamos ir viendo estos temas específicamente dentro de la plataforma, voy a brincar hacia SAP para ver obviamente la interfaz y que podamos ir teniendo este approach dentro de la herramienta. Primero que nada, pues obviamente, como les decía, viene un look and feel diferente que nos permite de repente ir cambiando un poquito la interacción que tiene el usuario con la plataforma. En la parte de visualización, antes manejábamos solo el estilo Fiori, ahora tenemos el estilo Belize Deep, que básicamente lo que busca es llevar la herramienta a un look and feel cada vez más web, ¿verdad? Más amigable, en donde podemos tener pues toda la interacción sencilla dentro de la plataforma. Muy importante, SAP acá también ayuda a los usuarios, sobre todo para las empresas que tienen múltiples razones jurídicas, porque, por ejemplo, antes, para yo cambiar de razón jurídica, tenía que venir a gestión, buscar seleccionar la sociedad y demás. Entonces, tenía siempre que entrar a un menú, ya fuera por este acceso rápido
o por medio del acceso general que tenemos siempre, donde están todas las áreas operativas. Pero ahora, pues realmente SAP permite que el usuario, con solo que toque el nombre de la empresa que aparece en el encabezado, le va a permitir brincar hacia la pantalla de selecciones de sociedades, en donde yo puedo, pues obviamente, determinar cuál es la empresa en la que quiero trabajar, y eso pues obviamente para accesar más rápidamente. Como les mencionaba, siempre SAP va a buscar las maneras de hacer los accesos más sencillos y directos. Entonces, por ejemplo, también para apuntar a ese apartado, si yo quiero o deseo tener un cockpit donde voy a tener múltiples áreas operativas, en donde lo voy a setear para que me genere una serie de paneles y KPIs y indicadores, esto me va obviamente a llenar la pantalla de información. Entonces, si yo quiero hacer una extensión de mi pantalla, o sea, hacerla todavía más grande, podemos ocultar la barra de herramientas en este pequeño icono en la parte superior derecha. Entonces, esto elimina pues toda la barra de tareas y me permite hacer una ampliación de mis áreas operativas. Ok, entonces aquí voy a poder navegar de manera mucho más sencilla dentro de toda la interfase del producto. Si por ejemplo quiero modificar la interfase, pues de maneras sencillas también, no tengo que ir quitando KPI por KPI, puedo eventualmente quitarlos todos de la pantalla y volver a hacer mi selección, y si quiero volver a tener mi barra de tareas, pues la puedo tener aquí en la parte superior. Como les digo, aquí esto lo que busca en la parte de usabilidad es que ustedes puedan trabajar de manera más sencilla, más dinámica dentro de la plataforma, en donde, pues, como les digo, lo que se busca es esa facilidad de uso. En la parte de licenciamiento, que también nos pareció muy interesante, es la gestión de autorizaciones. Esto viene amplificado junto con otro factor. Para los usuarios que tienen un buen tiempo de trabajar con SAP, saben que los formularios son estáticos. O sea, este formulario tiene esta fórmula y yo no lo puedo cambiar. En esta versión ya me permite, por ejemplo, maximizar, todo el formulario para que yo pues pueda ver la información de maneras más sencillas. A veces estos formularios eran un poco pequeños para la cantidad de datos que me estaba presentando, entonces era un poquito difícil de manipular, pero ahora no solo lo puedo maximizar, sino que también lo puedo manipular como si fuera una ventana común y corriente de Windows, en donde yo le puedo dar el tamaño que para mí sea más cómodo. Entonces, de repente, como les digo, en formularios anteriores SAP no permitía hacer este tipo de movimientos, ahora ya lo puedo hacer, y esto me permite pues personalizar mucho mi área de trabajo. Adicional, para la parte de usuarios, muy importante, yo voy a poder tener acá toda la parte de gestión, asignación y componentes que antes no se tenían. Entonces, aquí me va a permitir administrar las licencias de una manera muchísimo más sencilla, más dinámica, para yo poder ver todo este tipo de datos. Entonces, como les digo, muy importante el poder tener dentro de la plataforma todo este tipo de funciones dentro del tema de licenciamiento, en donde, como les digo, van a poder generar todo este tipo de data para darle permiso o quitarle permisos de acceso a cada uno de los usuarios en las áreas operativas. Entonces, como les mencionaba, por acá tenemos algunos de los features que tenemos en la parte de usabilidad, que lo que busca, como mencionaba, es darles una manera más sencilla y más fácil de accesar dentro de la plataforma. Dentro del área de administración tenemos una serie de mejoras también que nos permiten, por ejemplo, imprimir documentos en bloque, mejorar áreas o temas de documentos referenciados, pestaña de adjuntos en objetos adicionales, aumento de longitud de campos, mejoras en procesos de autorización y autorización a nivel de pestañas en datos maestros o ventanas de objetos de sistema. Estas son algunas de las funciones nuevas que nos va a permitir SAP tener dentro de la versión 10. Entonces, pues para revisarlas también dentro de la plataforma, vamos a ir viendo algunas. Por ejemplo, voy a cerrar por acá la parte de gestión. Muy, obviamente, para todos los usuarios de SAP ya muy acostumbrados a utilizar este tipo de menús, vamos a tener, por ejemplo, la parte de impresión de documentos que les mencionaba. Esto lo que busca básicamente es que si yo tengo que hacer impresiones dentro de la parte, no sé, de facturas de clientes para que se haga un bloque de entregas, obviamente para nuestro país en el tema de facturación electrónica, el documento que vale es el documento electrónico, pero si, por ejemplo, quiero imprimir los documentos para que
un transportista los lleve, o tengo que hacer movimientos de inventario, o quiero, no sé, de repente imprimir una serie de movimientos de stock para liste, etcétera, en donde tal vez no tenga una terminal de acceso y necesito hacerlo por medio de un documento impreso, pues por acá voy a tener este apartado en donde voy a poder seleccionar cualquiera de todos estos documentos, de los que están por acá, en donde yo seleccione, puedo meter filtros, ¿verdad? Muy importante, siempre SAP nos va a permitir tener filtros adicionales. Como pueden ver, igual que lo que les mencionaba ahora, puedo manipular el formulario, hacerlo un poquito más grande si es necesario para mí. Como les mencionaba, todos los filtros que puedo tener por acá. Y finalmente voy a poder generar el reporte con los documentos que quiero imprimir. Muy importante también que esto se activa en esta versión de producto. Más formularios, más reportes me permiten a mí hacer ciertos tipos de cambios a nivel de los campos que yo veo dentro del formulario. Antes este tipo de reporte también era un poquito mecánico, o sea, me presentaba 10 espacios y eran los 10 espacios que tenía para poder seleccionar o filtrar. En este caso, pues puedo generar más datos si son necesarios, simplemente dándoles clic, o de igual manera, si no necesito pues tantos espacios, puedo desmarcarlos y eso me va a ayudar a mí a poder generar la información. Entonces vamos a tener en temas de impresión de documentos esta modalidad que nos permite hacerlo en bloque. El tema de referencias, ¿verdad? En donde a veces yo hago una entrada de mercancías directo, esto tal vez no viene de ningún documento, lo estoy haciendo porque voy a hacer un costeo de una importación y me faltan documentos, o estoy haciendo algún tipo de ajuste dentro del inventario y demás, y de repente pues el documento se queda estático. Estático me refiero a que no lleva, digámosle, algún tipo de historia o no tengo tanta trazabilidad. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un movimiento de stock, en donde, por ejemplo, voy a hacer una salida de mercancías, puedo perfectamente hacer la gestión de la salida de mercancías sin ningún problema, indicar la cantidad de producto que voy a mover dentro de esta transferencia, pero tal vez lo quiero dejar vinculado a una entrada que yo hice previamente. Esto porque necesito tener esa trazabilidad. Yo quiero, no sé, de repente hice una entrada de un producto, pero lo tengo nada más de tránsito y después voy a entregarlo, voy a moverlo o lo voy a dar en consignación, por ejemplo, y necesito tener más trazabilidad dentro del movimiento de inventario. Entonces, yo puedo venir acá al documento que estoy seteando y setear otro documento de referencia en donde yo diga, ok, perfecto, esta salida de mercancías viene o debe estar unida a una entrada de mercancías que yo hice de previo. Entonces, esto lo que me permite es buscar esa entrada de mercancías y actualizar la información dentro del documento que estoy generando. Entonces, pues de una manera sencilla, de repente pues muy rápida, puedo crear ese vínculo entre los dos documentos que acabo de generar. Entonces es importantísimo eso para que yo pueda tener la trazabilidad de la información. Esto se da en diferentes documentos, puedo hacerlo en órdenes de venta, en movimientos de inventario, etcétera, para que si un documento no viene específicamente de otro, como se da en el mapa de relaciones, en donde yo paso de una cotización a una orden de venta, de una orden de venta a una entrega, de una entrega a una factura, lleva ya un ABC muy mecánico, ¿verdad? Pero a veces se da que realmente yo genero un documento que no necesariamente está ligado a otro, pero yo necesito ligarlo por un tema de operación interna. Entonces vamos a tener este tema por acá muy importante. Adicional a esto, y que pues a mí me gustó mucho también esta mejora dentro de los procedimientos de autorización. ¿Por qué? Porque básicamente dentro de los procedimientos de autorización ya nosotros manejábamos ciertos tipos de modelos como muy específicos, en donde de repente vamos a controlar, no sé, salidas de mercancías, requisiciones internas, descuentos, etcétera. Entonces, cada vez que generábamos algún tipo de transacción de este tipo, pues obviamente la persona o el usuario que generaba la transacción iba a poder controlarla. Pero, ¿de qué manera la controlaba? Solo la controlaba desde el punto de vista de, vamos a ver, de autorizar o rechazar ese documento. Entonces, acá
yo voy a poder tener una gran diferencia en ese apartado, ¿verdad? En donde voy a activar un segundito el área de mensajes y alertas, esto para que pues obviamente yo lo pueda ver por acá. Ok, cuando yo genero un procedimiento de autorización, ahora en la nueva versión de producto, yo voy a poder no solo generar el modelo de autorización que deseo setear, por ejemplo, alguno de descuentos, en donde yo diga, bueno, en los descuentos para estos usuarios, no sé, por ejemplo, en un pedido de cliente o en una oferta de repente, en X etapa vamos a tener una aprobación de la gerencia, en este caso yo mismo voy a ser el que ejecuta el documento y lo genera. Me va a permitir no solo, vamos a ver, disparar mi procedimiento de autorización de manera normal, sino que también me va a permitir administrar ese proceso. Entonces, una vez que yo genero el procedimiento de autorización, dentro de, por ejemplo, algún documento de ventas, yo puedo abrir el documento per se y modificar el descuento, modificar, vamos a ver, tal vez la cantidad, etcétera. No solo rechazarlo o autorizarlo, sino hacer las dos transacciones. No solo autorizarlo, sino también modificarlo para que el usuario final pues tenga ese documento ya seteado por mi parte. Entonces, como les menciono, por acá vamos a tener ese tipo de funciones que nos van a permitir no solo autorizar o rechazar un documento, sino pues también administrar el documento a nivel informativo. Muy importante, también en este apartado, que me lo estaba brincando un poquito, regreso, voy a tener no solo este tipo de autorizaciones, ¿verdad? Sino que también, por ejemplo, si yo creo, y que esto se daba en las versiones anteriores del producto, si yo creo algún tipo de ventana, por ejemplo, no sé, esto es una ventana de control para choferes, yo de igual manera este tipo de ventanas las puedo bloquear para que los usuarios no las puedan ver o no las puedan administrar, ¿verdad? Que no puedan ellos ver temas generales, por ejemplo, o que yo no quiero que ellos toquen específicamente este tipo de ventanas. Entonces voy a tener esa facilidad dentro de la herramienta también. Volviendo un poquito a la presentación, estos son algunos de los temas, como les mencionaba, dentro de la parte de administración. Adicional a esto, vamos a tener también dentro de la parte de gestión financiera, la capacidad de navegar más dentro de los informes financieros, mejoras en periodos contables y aumentos en el campo de caracteres o la cantidad de caracteres, perdón, dentro del campo comentarios en los asientos contables. Esto básicamente lo que nos va a permitir, como ya muchos de los usuarios del área de finanzas saben, es poder hacer un drill down dentro de la información de los reportes financieros. Entonces, si por ejemplo yo genero un balance provisional, yo perfectamente, una vez que he generado este documento, dependiendo de cómo lo vaya a ver, el sistema me va o no a desplegar obviamente los accesos, pero si por ejemplo yo lo llevo al último nivel, ya me va a generar las cuentas con los detalles específicos y cada uno de los clientes. Entonces, esto se está dando, vamos a ver, en más reportes de los que SAP tenía antes. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando acá? Que la persona que administra toda o las personas que administran toda la parte financiero contable, una vez que generan información financiera a nivel de reportería, pues puedan navegar también desde el mismo reporte, que puedan hacer una navegación dinámica que les permita ver informes o datos específicos de cada una de las cuentas que se están mostrando dentro de ese reporte. Entonces, muy importante que vamos a tener también la capacidad de hacer ese tipo de navegación dentro de la parte de los periodos contables. Adicionalmente, también voy a regresarme un minutito a la parte de gestión. Ok, perfecto. De igual manera, y esto también se daba en las anteriores versiones de producto, este formulario era mecánico, no permitía modificarlo. Aquí, como ustedes pueden ver, ya yo lo puedo ver maximizado, puedo verlo más grande, puedo aplicar filtros, etcétera, de repente para buscar cierto tipo de información. Pero por acá vamos a tener este apartado que no lo teníamos en las versiones anteriores de la herramienta. Vamos a poder crear o determinar
en qué mes obviamente terminan los periodos contables para que cuando yo haga un periodo nuevo el sistema lo jale por default. Entonces, por ejemplo, si yo activo esto, que es la fecha de vencimiento del periodo contable, yo le puedo decir, perfecto, yo manejo año calendario, entonces va a ser diciembre mi último mes, ¿verdad? Para que los documentos continúen activos. Y cuando ya yo genero un periodo contable, el sistema me lo va a jalar por default. Entonces, estas son mejoras también dentro de la parte de la administración de los periodos contables que básicamente pues permiten ir olvidando el tener que yo inyectar datos, ¿verdad? Cada vez que genero un periodo contable nuevo, ya el sistema va a tomar algunos parámetros que he seteado o preseteado más bien para que me los muestren a la hora de la creación de un nuevo periodo contable. Como les mencionaba, vamos a tener también una extensión dentro de lo que es la parte de asientos contables, en donde yo voy a poder tener en la parte de comentarios, vamos a maximizar, mi asiento contable. Van a ver que en la parte inferior izquierda ahora me permite tener hasta 250 caracteres. ¿Qué es lo que pasa para este tema? Muchas veces se tienen que poner obviamente anotaciones dentro de los asientos contables que de repente pues requieren una explicación un poquito más extensa. Entonces, si la cantidad de caracteres no nos permite, vamos a ver, aclarar el por qué se hizo este asiento, si fue un asiento de reclasificación o si se dio por alguna transacción que tuvo un error, etcétera, aquí nos va a permitir ya tener un área más extensa para que yo pueda trabajar de una manera más sencilla y obviamente si otra persona abre este asiento contable que pueda haber una explicación más rica con información de por qué se dio el asiento, por qué fue que se setió, etcétera. Entonces acá tenemos esta extensión de caracteres dentro de los campos para poder extendernos, ¿verdad? En lo que son temas de explicaciones y demás. Ok, volviendo a la presentación. Vamos a tener todos estos temas en la parte de la gestión financiera. Vamos a tener por acá informes de pedidos atrasados, impresiones en las llamadas de servicio, inclusive ocultar líneas en blanco en direcciones y demás, que son caracteres que se estaban generando ya por default dentro de SAP. Entonces, si por ejemplo, yo quisiera no ver dentro de los socios de negocios, porque muchas veces pasa, vamos a ver, si yo... En mi línea de negocio, yo manejo rutas, esto porque tengo líneas de entrega, etcétera. Muchas veces lo que se hace es armar una ruta de entrega ya por área geográfica, etcétera, en función a las direcciones. ¿Ok? Entonces, estas direcciones muchas veces contienen información que no se llena. Y cuando hacemos un reporte para hacer esas entregas, nos empieza a generar datos en blanco, ¿verdad? Campos en blanco que no se están utilizando. Entonces, si yo quiero hacer ese tipo de reportería, pero que no me salgan, digamos, esos campos de distracción en donde yo no necesito que los factores de la, ¿cómo se llama?, de las direcciones se vean por completo, yo puedo venir acá y decir que quiero aplicar cambios en los socios de negocios para que las direcciones no se vean. Entonces, o solo se vean los campos que están activos, que es básicamente el tema, ¿verdad? Permitir que los campos que están activos sean los únicos que yo vea dentro de la plataforma. Entonces vamos a tener ese punto muy importante también, de repente para temas de manejo de la distribución. Adicional a esto, para las empresas que manejan números de lote o manejan números de serie dentro de su inventario, vamos a tener dentro del área de gestión de artículos este manejo donde yo ahora puedo, porque es muy importante, SAP no te dejaba antes cambiar el número de lote de un producto o el número de serie. Usted lo ingresó y ya se quedó así. Si querías cambiarlo, tenías que hacer una salida de mercancías por ese y volverlo a ingresar con otro. ¿Esto por qué se daba? De repente por un error, porque se subió de repente mal el número de serie o hubo algún tipo de movimiento en donde yo necesitaba administrar de alguna manera diferente los números de lote. Entonces, a la hora de hacerlo, ya no lo podía modificar. Tenía que hacer esa transacción de hacer una salida y una entrada. Ahora vamos a poder, dependiendo de los documentos de compras, de ventas o de contabilizaciones de stock, puedo tomar diferentes caracteres distintos para que me jale todos los artículos con número de serie o número de lote que entraron dentro de esas transacciones para que yo
designe un número de serie o un número de lote nuevo. Aquí me genera o me enseña que este artículo, que es el que estoy administrando en este momento por este número de lote, yo se lo tenga que cambiar por algún motivo, no sé, como les digo, pueden haber varias razones, y al darle actualización global me va a cambiar ese dato. Obviamente me va a decir o me va a pedir cuál es el número del fabricante nuevo que yo voy a inyectar, el nuevo número de lote, de repente fecha de admisión, fecha de fabricación, de vencimiento, etcétera. Todo esto para que yo pueda hacer el cambio. Entonces, una vez que yo ya metí la información por acá, pueden ver como ya el número de lote me cambió aquí. Entonces ya yo puedo hacer ese tipo de gestión. Entonces muy importante esto, que ya ahora puedo hacer este tipo de administración dentro de la herramienta. Adicional a esto, que era otro dato hermético dentro de los datos maestros de artículo, era el tema de la unidad de medida en la que yo gobierno un artículo. Esto porque puede ser que yo le dé a un producto diferentes unidades de medida de venta. Al darle distintas unidades medidas de venta, yo ya una vez seteado no lo podía cambiar. Por ejemplo, yo aquí decía que la unidad de medida de venta de este artículo, en este caso era manual, pero si la quería cambiar a de ventas, el sistema no me lo permitía. Ahora ya me deja hacerlo. Entonces, por ejemplo, ya aquí yo le estoy cambiando la mecánica de venta, en donde yo ya digo, ya este artículo yo no lo voy a vender en unidades, por ejemplo, lo voy a vender no solo en unidades, sino que lo voy a vender en paquetes, por ejemplo. Y de repente setear múltiples unidades con diferentes códigos de barra para este mismo artículo, en donde yo diga, bueno, lo voy a vender en paquete de 6 con un código de barras, en un paquete sencillo, etcétera, en un pallet que es una caja máster, etcétera. Como les menciono, esto es un cambio que nos permite actualizar a un artículo de una manera más sencilla, porque volviendo al ejemplo de que les hacía hace un segundito de la parte de números de lote y números de serie, si yo ya dejaba un artículo así y lo guardaba y tenía una transacción, esa transacción se quedaba así para siempre. Para poder cambiar el artículo tenía que hacer una salida de todo el inventario, volverlo a meter dentro del inventario y con una modificación en el código. Ahora podemos, sin tener que hacer ese tipo de modificaciones, administrar de una manera más dinámica los artículos y las múltiples unidades de medida que eventualmente yo necesite generar para vender ese artículo. Entonces, como les menciono, estos son algunos de los pluses que vamos a tener en la parte de ventas y compras y en el manejo de servicios. Ok, devolviéndome, que se me escapó este puntito, importante también recalcarlo, en la parte de servicios vamos a tener ciertos tipos de manejo, ¿verdad? Para todo lo que es las llamadas de servicio. De igual manera, antes no se podían imprimir ciertos tipos de documentos de los formularios. ¿Por qué? Porque SAP de repente determinaba que no eran necesarios. Ahora, por ejemplo, las llamadas de servicio, si yo tuviera que entregar el documento de llamada de servicio a un técnico para que el técnico vaya y haga su tarea y de repente pues no tiene acceso al sistema, pues de repente voy a poder hacer una impresión de un formulario o de la llamada en este caso y voy a poder tener pues un formato específico para enviarlo por correo, enviárselo de repente al técnico para que él pueda hacer sus tareas si es que no tiene la aplicación obviamente que tiene SAP para la parte de servicios. Y de igual manera, si por ejemplo hay un contrato de servicios para el cliente, yo voy a poder también imprimir este tipo de documentos, ¿verdad? Los voy a poder setear, enviarlos y demás desde la misma aplicación si lo tengo conectado, obviamente, a mi plataforma de correo electrónico. Entonces es importante que vamos a tener esta versatilidad adicional en esos puntos, ¿verdad? Muy importante para nosotros que ustedes sepan este tipo de mejoras que vamos a tener dentro de la plataforma. Ya vimos también un poquito lo que fue la gestión de números de series de lote y la posibilidad de cambiar las unidades de medida. Entonces, pues ahí hicimos ese apartado. En la parte de producción, básicamente tenemos el cambio que nos permite ahora hacer ciertos tipos de modificaciones en caliente para lo que es la parte de producción. Por ejemplo, antes hubiera tenido yo que, si quisiera cambiar una lista de materiales, y les pongo un ejemplo por acá rápido, vamos a ir a la parte de producción, a buscar una lista de materiales. Ok, aquí yo voy a
ver cuáles son las listas de materiales, obviamente que yo tengo abiertas en este momento. Por ejemplo, aquí tengo una lista de materiales. Importante hacerles el apartado, pues obviamente nuestro ambiente de prueba está trabajando dentro de Azure, ahí para pues, los clientes que en algún momento deseen visualizar el tema de repente de moverse hacia la nube, pues ya todo lo que es las instancias en donde podemos llevar a los clientes a la nube las vamos a estar administrando con Azure, ¿verdad? Con sus más de 20 regiones de data centers que pueden ofrecer todo un tema de seguridad para nuestros clientes. Ok, volviendo acá a la plataforma que les estaba mostrando. Aquí yo tengo un artículo que forma parte de una lista de materiales, ¿ok? En donde, tengo un artículo que contiene una lista de materiales. Si yo quería hacer modificaciones dentro de las descripciones, antes el sistema no me permitía hacerlo en caliente. Yo ahora puedo perfectamente, por ejemplo, determinar que esto se llama ahora tarima 1 para hacer un cambio rápido, y cuando yo le daba a modificar a esto, pues estaba modificando la descripción del artículo principal, pero la lista de materiales yo tenía también que modificarla. ¿Por qué? Porque la lista de materiales es un derivado del código, del número, perdón, o el código de producto. Ahora, con simplemente que yo venga, modifique el artículo principal, de igual manera yo puedo venir acá a darle a actualizar, y lo que va a hacer es llevarme esa información hacia la lista de materiales. Entonces ya la lista de materiales cuenta con esa misma descripción. Entonces esto lo puedo hacer en caliente y puedo administrar las dos funciones. Muy importante también, si por ejemplo yo hago una orden de venta con este tipo de producto, yo le puedo decir ahora al sistema desde las parametrizaciones generales, por ejemplo, que vaya a hacer yo una orden de venta o una factura, mejor vamos a hacer, o de repente mostrarlo en una factura que tiene más sentido. Si, por ejemplo, yo me traía algún tipo de producto que contiene una lista de materiales, vamos a buscar aquí, por ejemplo, jabón. Ok. Cuando yo selecciono este producto, el sistema por default me va a traer la lista de materiales. Eso es de cualquier documento de SAP. Pero ahora, y esto a discreción del usuario, yo puedo ir a la parte de parametrizaciones generales de artículos y decirle que no quiero que me muestre la lista de materiales. Puedo decirle que quiero que muestre el artículo per se. ¿Esto por qué? Porque puede ser que el departamento comercial, cuando hace una cotización de un producto que cuenta con una lista de materiales, no tenga por qué ver la lista de materiales, sino simplemente ver el artículo. Entonces, esto es una función nueva que la vamos a tener también en la parte de producción y nos va a permitir discriminar qué ven los usuarios cuando hacen un documento de marketing. Ya sea que yo quiera que vean la lista de materiales o quiera que vean, vamos a ver, la ficha técnica del artículo. Entonces vamos a tener esta función nueva también por acá dentro de la versión 10. Entonces, pues importante esto por acá. Volviendo a la presentación y a la lista de los features que estamos viendo, pues la parte de proyectos también para los clientes que manejan el tema del project, saben que SAP en las últimas versiones de la 9.1, si no mal recuerdo para acá, nos habilitó la parte de gestión de proyectos y obviamente, pues esto va a seguir creciendo conforme va pasando el tiempo. SAP cada vez va invirtiendo más dentro del producto, dándole mayor alcance, y en este apartado, en la parte de proyectos específicamente, nos permite no solo generar un gráfico Gantt, sino que también ahora nos permite interactuar con ese gráfico Gantt. Antes pues lo teníamos básicamente para temas informativos, en donde vamos a ampliarlo un poquito para que se vea más. Ok, vamos a correr esto. Vamos a regalarme un minutito para que me deje ver el rango de fechas. Y listo. Ok, aquí importantísimo, sé que se ve un poco pequeño, vamos a ver si me permite ampliarlo. Yo voy a tener una serie de fases y etapas en cada una de mis áreas, y cuando yo ya termino una como esta queda hermética, yo ya no la puedo mover, pero por ejemplo me va a permitir de manera dinámica
mover los tiempos. Si, por ejemplo, yo digo, esta tarea se va a retrasar, entonces yo puedo mover todo el gráfico por completo del tiempo y ella va a venir a ajustarme las fechas acá. De igual manera, si determino que no solo va a empezar en una fecha más tarde, sino que va a tomar más tiempo, esto lo que va a hacer es de manera dinámica con cada uno de los días, de las semanas, etcétera, dependiendo de cómo yo filtre los rangos de tiempo de mi proyecto, va a venir a interactuar en esta área para que yo lo pueda actualizar, y cuando yo ya entro propiamente a la administración del proyecto, pues todos los datos que yo modifiqué dentro de mi gráfico Gantt a nivel de etapas, fechas, etcétera, inclusive también dentro de los subproyectos, que en este caso lo que moví fueron subproyectos, voy a tener esa actualización de fechas, que lo puedo hacer, como les decía, de una manera gráfica muchísimo más sencilla y en caliente directamente desde cada uno de los proyectos. Entonces vamos a tener esa función extendida. Vamos a tener también algunos reportes adicionales en donde tenemos pues las análisis o el análisis de las etapas, asuntos pendientes por proyectos, recursos, y para los proyectos en los cuales se inyectan tiempos, voy a poder generar un reporte de todas las horas de mano de obra que se han ido inyectando, ¿verdad? Por número de proyecto, número de subproyecto, etapa, empleado, fecha, hora de inicio, de finalización, el tipo de actividad y demás. Esto sí, aparte de pues todos los consumibles de un proyecto a nivel de ingresos y egresos, pues también quiero controlar los tiempos en los que cada uno de los colaboradores participa dentro de mis proyectos para cuantificarlo de alguna manera. Entonces, como les menciono, siempre las mejoras están presentes dentro de SAP y nos va a permitir hacer esto en la parte de proyectos. En la parte de plataforma y extensibilidad hay algunos puntos que quisiera comentarles. Nos parece pues muy importante, ¿verdad?, determinarles o contarles. Esto es un poquito técnico, pero sí hay puntos medulares que debemos conversar. Por ejemplo, la nueva interfaz del usuario para la configuración del Service Layer. El Service Layer básicamente es una herramienta que tiene SAP que permite exponer servicios de la plataforma para que yo pueda conectar SAP con otras cosas. Esta plataforma solo existía en HANA. Ya la versión SQL también lo tiene. Entonces, si por ejemplo un cliente necesita conectarse con un web service, por medio de un web service, de repente a un sitio web porque tiene una solución B2B o B2C, ahora es más sencillo que antes. De repente, pues vamos a tener todo este tipo de funciones muchísimo más fáciles de administrar. Vamos a tener temas de búsquedas formateadas en varios indicadores, que ese pues es uno de los puntos que nos parece también muy importante. Se los voy a mostrar en un minuto. Vamos a tener también temas, por ejemplo, de integración con Office 365, que aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para comentarles que obviamente nosotros, aparte de ser Gold Partner de SAP, también somos Gold Partner de Microsoft, como somos también Partner de Oracle, pero en el apartado de Microsoft queremos comentarles que para los clientes que ya tienen licencias de Office 365 y desean tener un solo proveedor, pues podemos nosotros también ofrecerles ese tipo de licenciamiento. Si ya tienen una versión de Office on-premise, pues eventualmente ofrecerles la versión 365 si necesita. Si utilizan ofimática de Google, pues también apoyarles por ahí. Y si no tienen licenciamiento y desean aprovechar la integración de la versión 10, pues también ponernos a sus órdenes. Entonces, como les menciono, importante que estamos ahí a las órdenes también para ese apartado. Otros dos puntos muy importantes, vamos a ver, SAP ya generó o ya liberó la versión 2.0 de HANA, entonces muy importante, los clientes que quieran buscar o que quieran trabajar dentro de esta versión ya solo corre a 64 bits, entonces importante revisar temas de bases de datos, ¿verdad? Y de la versión de producto, y en el apartado de base de datos, pues también el soporte para el SUSE, ya cambió la versión de SUSE, entonces pues para los compañeros, para los clientes, amigos que tienen vamos a ver una instalación de HANA on-premise en un servidor local, pues ya hay una versión de SUSE nueva y pues nos ponemos a las órdenes también para temas de actualización de producto. Aquí pues para ver algunos de estos features que les acabo de mencionar dentro de la plataforma,
Muy importante, por ejemplo, lo que les decía de la capacidad de poder generar una búsqueda formateada dentro de algún tipo de documento X, el que el cliente determine, en donde yo puedo inyectar dentro de este campo una búsqueda, ¿verdad? Me va a permitir ahora no solo hacer la inyección de este campo, vamos a darle datos a esto para que me permita hacer el movimiento. No solo generar estas búsquedas formateadas por medio de una consulta mecánica que solo me da, vamos a ver, una serie, un valor, ¿verdad? Ahora voy a poder tener múltiples valores, o sea, si la búsqueda yo la genero y esa búsqueda contiene información de múltiples campos, yo voy a poder generar o disparar esa búsqueda formateada desde múltiples campos diferentes. Eso quiere decir que si, por ejemplo, hay 10 campos distintos que generan la búsqueda formateada, pues obviamente vamos a poder disparar esa información cuando cualquiera de esos campos se actualice. Entonces, eso lo vamos a tener por acá. Muy importante también para la parte de la integración con el Office 365. Eso lo vamos a tener por acá en la parte de parametrizaciones generales, en la parte de vías de acceso. ¿Ok? Como muchos de ustedes ya saben, sobre todo los clientes que manejan instalaciones locales, ustedes pueden dentro de una carpeta almacenar información de SAP en donde ustedes tengan todos sus documentos digitalizados o donde yo quiera mandar mis reportes en Excel, etcétera. Esa función se amplifica cuando yo quiero enviar información a mi plataforma de OneDrive. Entonces, aquí lo que hacemos es el cambio del mapeo, ¿verdad? Que se requiere para el almacenamiento de la información. Y muy importante pues verlo por ahí, ¿verdad? Para ir aterrizando, una de las últimas funciones que me gustaría mostrarles es el cliente web, que me parece una de las más interesantes dentro de SAP. Importante aquí, voy a cambiarme de base de datos para mostrarles esto. El cliente web es una nueva función que nos va a permitir trabajar de diferentes maneras dentro de SAP. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar este cliente web, lo estoy levantando desde la versión de SQL. ¿Ok? Esta es la versión SQL que muchísimos de nuestros clientes tienen, ¿verdad? Como les mencionaba, aquí tienen el icono ya dentro de la versión 10 para brincar al cliente web, en donde, como les comento, ya vamos a tener un acceso 100% web, en donde los usuarios van a poder entrar a su empresa, obviamente con su user. Permítame un minutito. Regáleme un segundito. Voy a volver a ingresar. Tal vez se me cerró la sesión por el tiempo que tuve abierto. Aquí, como les digo, ustedes entran desde la misma plataforma, obviamente, desde SAP. Y aquí ingresamos nuevamente. Ok. Listo, vamos a decirle que me guarde por acá la aplicación. Y aquí, caballeros y damas, ya me hable la aplicación de cliente web. Como pueden ver, esto es una de las grandes mejoras que tiene la versión 10. Ya ahora yo puedo tener con un usuario de SAP también la capacidad de entrar a un cliente 100% web que puedo accesar desde cualquier lugar, obviamente, que tenga un acceso a Internet. En donde por acá les voy a mostrar pues rápidamente cuáles son algunas de las funciones. Vamos a tener una serie de enlaces rápidos en donde pues tengo mi página de inicio, puedo ir directamente a la parte de ventas en donde tengo todo el apartado de ventas, el área de compras. Obviamente se comporta muy parecido a la mecánica de SAP, es exactamente la misma, ¿verdad? En donde yo puedo tener mis socios de negocios e inclusive enlaces útiles si es que requiero tener algún tipo de información adicional dentro de la plataforma. Entonces, pues todo esto lo puedo tener dentro del cliente web. Adicional, mis procedimientos de autorización, mis recordatorios, etcétera, también los tengo dentro del cliente web. Aquí, por ejemplo, tengo un procedimiento de autorización, tengo este indicador en rojo que era una llamada telefónica con una prioridad alta, por eso aparece en rojo, y aquí tengo otra llamada telefónica en prioridad amarilla porque de repente no es tan urgente. Entonces por acá voy a tener todos estos indicadores. Adicional a esto voy a poder tener
mis menús, ¿verdad? Donde puedo de una manera sencilla, al igual que en la interfase de SAP, venir a este menú a buscar, crear un pedido, hacer una oferta, hacer una factura de cliente, ver temas de compras, etcétera. Todo esto lo voy a poder o lo voy a tener por acá, lo voy a poder setear. Adicional a esto, voy a tener una capa de personalización que me va a permitir ver los últimos documentos que yo he generado desde la aplicación y los que utilizo con más frecuencia también. Entonces voy a tener no solo documentos, sino también como otra área de favoritos en donde puedo tener todas las transacciones que yo hago continuamente. Voy a poder personalizar mi área de trabajo, en donde si yo, por ejemplo, quiero ir anclando dentro del cockpit cada una de estas funciones, pues simplemente las voy anclando y digo en dónde quiero que aparezca, si en ventas, en compras o en socios de negocios o en enlaces útiles. Como les digo, siempre SAP buscando que ustedes tengan la capacidad de poder personalizar sus áreas de trabajo de una manera, pues obviamente mucho más sencilla. Entonces vamos a tener esto por acá. En la parte de opciones, básicamente lo que voy a tener es un área de configuración o parametrizaciones que me permite cambiar el tipo de pantalla, cambiar el área de página inicial, el idioma y la región, si es que quiero cambiarlos y demás. Esto para temas de configuración de mi área de trabajo personalizada. Y también puedo editar el inicio, en donde si, por ejemplo, yo digo, bueno, hay algún tipo de documento que no quiero tener por acá, de repente no quiero tener, no sé, los pedidos, los puedo quitar. Si los quiero tener en otro orden, puedo moverlos. Y aquí voy a ir en cada uno de los apartados determinando cómo quiero hacer que mi interfase trabaje. Una vez que ya, pues obviamente le he dado ese look and feel a todas las transacciones que yo quiera pues tener dentro de la plataforma, pues puedo obviamente navegar y crear documentos nuevos dentro de cada uno de los apartados. Aquí, por ejemplo, me traigo todas las facturas de clientes. Importantísimo, voy a tener una serie de filtros en donde yo puedo buscar por documento, puedo buscar por código de cliente, en donde si solo quiero setear o solo quiero ver las facturas de un cliente en específico, pues puedo meter ese filtro por acá, por nombre, por fecha de contabilización, si están abiertos, cerrados, el empleado y demás. Si quiero ver alguno, bueno, puedo ver el detalle obviamente del cliente aquí rápidamente. Aquí me va a dar una vista rápida de lo que contiene esta factura. Si ya, por ejemplo, yo quiero ver la factura, obviamente desde el ambiente 100% web, que tiene un look and feel distinto, ya voy a poder navegar dentro de la factura para poder ver información. Entonces, acá lo que va a hacer el sistema, ¿verdad? El cliente web es traerme esos datos. Entonces, por ejemplo, puedo ver aquí el nombre del cliente, el saldo total del documento, puedo ver que está pendiente y aquí me da una serie de tabs para que yo navegue rápido dentro del documento, porque puedo ir bajando, ¿verdad? Dentro del documento para ver cada uno de los apartados, pero de repente puedo ir más rápidamente por medio de estos accesos rápidos, en donde tengo el contenido y puedo ver los artículos que están dentro de esta factura. Si quiero ver el área de logística, en donde veo descripción de entregas, comentarios y demás, lo puedo hacer. Obviamente el área financiera, que también lo podemos ver dentro de SAP. Aquí está pues todo ese tipo de datos en donde puedo venir, cancelar este documento, duplicarlo, crear una actividad, inclusive, etcétera. Si voy al menú nuevamente en el que estaba inicial, donde está toda la lista de documentos, voy a poder crear documentos nuevos. Entonces aquí ya es crear un documento desde cero, en donde ya yo determino, pues obviamente el cliente que va a estar dentro de esta, no sé, esta oferta de ventas, o sea, esta cotización, esta factura o este movimiento X, en donde pues selecciono el cliente al que le voy a hacer el documento. Aquí, igual en la misma mecánica que tiene obviamente SAP dentro de su instalación, les va a decir el saldo de cuenta, ya van a poder venir acá a decir por descripción qué artículos quieren buscar, o inclusive pueden hacer búsquedas igual que en SAP por temas de caracteres, ¿verdad? Ya sea por ¿cómo se llama? Por descripción o por código de artículos. Entonces va a depender de cómo ustedes quieran hacer ese tipo de búsquedas. Aquí pues ya seleccioné el artículo y el resto pues obviamente se comporta exactamente igual a como lo hace SAP. Y aquí me trae el resumen de la factura con el descuento que el cliente ya tiene aplicado, obviamente preseteado y demás. Entonces voy a poder crear desde el cliente web de SAP
todo este tipo de mecánicas. Aquí obviamente lo que se busca es que ustedes tengan la posibilidad de interactuar con la herramienta desde esta versión de la plataforma, que como les digo, está también incluida para la versión en SQL. Entonces, tanto los clientes en SQL como los clientes en HANA van a tener este beneficio dentro de la versión 10. Importante recalcar que en la versión web de HANA, ¿verdad? Que acabamos de ver la versión web, pero de SQL, en la de HANA vamos a tener también indicadores, KPIs, paneles de control y demás que nos van a permitir, pues obviamente, tener información todavía más amigable y más sencilla. Entonces, pues como les decía, dentro del tiempo que habíamos seteado, quería mostrarles un poco de lo que la versión 10 tiene para los clientes hoy en día. Como les mencionaba, son muchas más funciones las que la herramienta pues, nos puede presentar. Por temas de tiempo hemos condensado al máximo para poderles mostrar esto. Dentro de, a mi parecer, uno de los puntos más llamativos, uno de los puntos más dinámicos, más bonitos, es el tema del cliente web, que ya está disponible para nuestros clientes, tanto en SQL como en HANA. Como les decía, el día de hoy, lo que tenía preparado para ustedes fue eso. Espero les haya gustado la presentación. Como les decía al inicio, tanto el departamento de mercadeo como ventas y consultoría está a sus órdenes para que puedan evaluar la migración a la última versión de SAP HANA. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Paul, por esta excelente presentación del día de hoy de las funcionalidades. Para todos los clientes y amigos acá presentes, la idea que vamos a seguir, como les decía al inicio, es que nos vamos a irnos contactando para revisar este plan de implementación. La versión 10 está disponible tanto para SQL como para HANA. En ambos casos hay una lista de requerimientos previos por cumplir, como actualizaciones de sistemas operativos y bases de datos, pero bueno, el norte que llevamos y el objetivo que debemos de trazarnos juntos es hacer la actualización hacia esta nueva versión para que puedan tener todos los beneficios que hoy rápidamente hemos repasado con Paul. Si tuvieran alguna otra duda o necesidad o consulta, no duden en hacérnoslo saber, ya sea con su consultor asociado o a la línea de soporte o a la línea de mercadeo o escribiéndonos directamente sin ningún problema. Un pequeño anuncio es que este es el primer webinar de una serie de webinars que vamos a lanzar en este 2021. Tenemos una agenda muy interesante donde vamos a hacer webinars bimensualmente y tenemos ya toda una serie de temas, funcionalidades y procesos dentro de SAP que sabemos que les va a ser de bastante uso, de bastante apoyo y muy funcionales para ustedes en su día a día. Entonces estén atentos a nuestras convocatorias y a nuestras redes sociales para que se vayan dando cuenta de cómo vamos a ir manejando toda esta serie de webinars. Por lo demás, si tienen alguna duda o demás, lo podemos ver rápidamente. Aquí hay algunas preguntas sencillas, un poco técnicas de la virtualización de estos ambientes. Al igual que en HANA, los servidores son una arquitectura certificada por SAP. Si se requiere virtualizar alguno de estos ambientes, también es una arquitectura que el mismo SAP certifica. Siempre y cuando se sigan los lineamientos, no hay ningún problema. En la parte web no se puede manejar el área de finanzas o de producción. Esta parte web, este web client, está en crecimiento constante. Esta primera versión se enfocó más en los documentos de marketing, pues por un tema de movilidad, como ustedes vieron. Ya no es necesario hacer una instalación física, ¿verdad? Un programa en cada máquina, sino ya es un acceso web. Este acceso web se puede realizar desde una tableta, se puede realizar desde un teléfono, porque la aplicación es compatible con estos dispositivos y la pantalla se acomoda al espacio que tenga. De tal manera que pueden ustedes andar, no necesariamente en la oficina, pueden, por ejemplo, para una situación de revisar una factura, verificar un cliente, pueden andar con el teléfono y ver la funcionalidad que hoy repasamos, ¿verdad? SAP la está haciendo crecer. El primer paso fue este que vimos, pero indudablemente toda la aplicación, inclusive de SAP, el roadmap que hay es que se vuelva 100% web. Entonces, este es el primer paso y ellos mismos van a ir anunciándonos y nosotros a ustedes les vamos a ir presentando cada una de estas funcionalidades que se vayan presentando.
Es la única consulta que teníamos por acá. De no tener más consultas, pues les agradecemos el tiempo que nos han destinado el día de hoy y quedamos atentos hacia cualquier eventualidad o duda que tengan de este tema. Muchas gracias y que pasen una muy feliz tarde. Hasta luego.